Buenos días, amigas y amigos de Zapopan. El día de hoy quisimos utilizar este formato de las transmisiones en vivo para comunicarles los avances que hemos tenido acerca del tema Hacendo y los 300 millones que depositó Pablo Lemus en un banco con antecedentes reputacionales muy negativos y que hoy día están en riesgo de perderse. También vamos a informar acerca de Plaza Arcos, una construcción muy polémica que se ofreció por parte del ayuntamiento como un museo y que al día de hoy es únicamente una torre de departamentos que en preventa cuestan cerca de 6 millones de pesos y que han causado mucha molestia entre vecinas, vecinos y la comunidad en general. En primer lugar, quiero iniciar esta transmisión en vivo informando acerca de la denuncia que presentamos en la Fiscalía Anticorrupción aquí del Estado de Jalisco y señalar que la propia Fiscalía ha pretendido abandonar esta denuncia y no están cumpliendo con los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para su atención, así como diversas leyes en la materia. Incluso a mi equipo de abogados y a mí nos han negado la posibilidad de entregar escritos y promociones. Tal es así que el día jueves de la semana pasada se nos negó el poder entregar diversas constancias necesarias para la integración debida de esta causa penal. Sabemos que el fiscal anticorrupción ha girado instrucciones a sus agentes del Ministerio Público para entorpecer el proceso y que los culpables no sean expuestos. Sin embargo, nosotros desde la semana pasada presentamos una solicitud ante el Poder Judicial de Jalisco, en específico en los juzgados penales de Puente Grande, para que por medio de la acción de tutela de derechos, un juez ordene al fiscal accionar y darle el debido proceso a esta denuncia. Es vergonzoso tener que señalarlo, pero tal parece que la Fiscalía Anticorrupción de lo que se encarga es de proteger corruptos. Nosotros vamos a agotar todas las instancias para que también esta Fiscalía cumpla con su deber y su mandato constitucional e investigue si en toda esta trama de los 300 millones de pesos existen posibles actos delictivos o de corrupción. Sobre la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República en contra de Pablo Lemus y Juan José Frangé, quiero informarles que esta denuncia ya se ratificó la semana antepasada. Tuve la entrevista judicial, firmé la ratificación de la misma y esta está siguiendo su curso natural. Hoy en día, en este momento, y ante la indiferencia y falta de inacción de la Fiscalía Anticorrupción, es que hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga este caso, pues consideramos que dentro de esta situación deben de esconderse intereses que podrían ser propios de competencia federal, tales como posibles delitos electorales e incluso delitos más graves. La protección que le está dando la Fiscalía Anticorrupción a ambos personajes del Movimiento Ciudadano nos hace sospechar que existe un interés ilegítimo, un interés oscuro en que no se investigue a fondo lo que está sucediendo y por eso hemos pedido a la Fiscalía General de la República, a su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a que atraiga esta investigación y nos ayude a decirle a las y los zapopanos qué es lo que ocurrió con estos 300 millones de pesos y que los responsables paguen por su falta. Eso en lo que toca a las denuncias que se presentaron. Estas denuncias se presentaron contra el presidente municipal de Guadalajara y el actual presidente municipal de Zapopan porque no queremos que, como es usual en estos casos, la liga o la soga se rompa por el lado más flaco. Queremos que los verdaderos responsables paguen por su error. Y bueno, respecto a el banco Hacendo, el depósito de 300 millones de pesos, tenemos información actualizada. El día 26 de julio del presente año, le envié un oficio a la tesorera pidiéndole que nos explicara el origen de los recursos que se habían destinado a esta cuenta, que inicialmente se decía que era de cheques y que era productiva, y ella nos contestó con mucha información que es de relevancia pública, que va a permitir entender que este descuido legítimamente levanta sospechas y que se los compartiremos ahora mismo. Ella me contestó el día 8 de agosto del 2023 a través del oficio 1400/2023
diagonal T-6746, su respuesta. Y respecto a esta respuesta que me di la tarea de analizar junto con mi equipo de abogados y expertos, hicimos un resumen de lo que está sucediendo, de lo que nos informa la propia tesorería, y es verdaderamente alarmante. En principio, la tesorera pretende justificar la apertura de la cuenta bancaria con Banco Hacendo al referir que era un banco seguro, pues refiere que a la fecha de la apertura de esta cuenta, es decir, junio del 2019, la institución no registraba alertas de riesgo, lo cual es pues simplemente preocupante que una autoridad técnica especializada diga esto, porque el banco ya contaba con alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre sus problemas en el índice de capitalización, de acuerdo a lo registrado por la Secretaría de Hacienda, y nunca se publicó, según ella, una alerta que indicara lo contrario o un panorama de riesgo. Lo anterior lo sustentó en un informe fechado el 31 de marzo del 2021, suscrito por un consultor privado de nombre Gabriel Alejandro Baroquio Pompa, quien es socio responsable de la auditoría efectuada a Banco Hacendo por el despacho Ernst & Young Global Limited, a Banco Hacendo. Él en este informe convalida el hecho de que durante ese periodo la institución presentaba estabilidad financiera, según su información, y expone los años previos, y no expone ni los años previos ni posterior sobre la inestabilidad de este banco. Pues si bien en dicho periodo se mantuvo estable, ello no resta valor a lo sucedido, por lo que narraré a continuación. Asimismo, la tesorera señala que no existió riesgo alguno en invertir estos 306 millones de pesos, pues reitera que nunca existió información pública oficial por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de la existencia de alguna alerta. Pues refiere además que, tal como lo establece el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, mientras la institución no se encuentre en liquidación o en procedimiento de quiebra, ésta se considerará como solvente. Resulta un hecho notorio de dominio público el hecho de que el entonces denominado Banco Hacendo no es más que el cambio de denominación de una institución que se había creado anteriormente, denominada Investbank, que en todo momento fue señalado y vinculado con investigaciones relacionadas con inversiones provenientes de recursos de procedencia ilícita, conocido en la jerga popular como lavado de dinero, y que el paliativo para que tales investigaciones cesaran y o se mantuvieran en reposo, estribó en un cambio de nombre, es decir, que continuó su operación bajo la denominación de Hacendo Banco, no ya como Investbank, aunque acarreara ya los problemas del banco mencionado al final. Dicho de otra forma, es que para el mes de junio del año 2019, la tesorera de Zapopan era de dominio público que Hacendo venía arrastrando no solo el desprestigio por los señalamientos relativos a su operación vinculada a recursos de procedencia ilícita, situación que no puede ser desconocida para la tesorera municipal y no debió de ser pasada por alto antes de aperturar la cuenta en dicha institución de banca múltiple. No obstante, la tesorera, con el aval o el visto bueno del entonces jefe de gabinete Juan José Frangés Saade, así como del entonces presidente municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, fue que determinaron aperturar esta cuenta de inversión, esta cuenta de cheques de inversión, con un monto inicial de 50 millones de pesos, con una denominación que se llama contrato de depósito bancario con dinero a la vista. Es decir, se apertura una cuenta con 50 millones de pesos de dinero que el municipio debía tener a su disposición en todo momento. Podría sacarlos o hacer con ellos lo que quisiese. Ahora bien, contra lo que sostiene la tesorera municipal en su informe, debe decirse que sí han existido publicaciones oficiales, tal y como lo hemos expuesto con anterioridad e insistiremos más adelante, tanto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, denominadas índices de capitalización y alertas tempranas, que constituyen hechos notorios al haber sido publicadas en la página electrónica oficial de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales se encuentran encaminadas a informar a los usuarios de la banca
la situación de cada una de las instituciones que pertenecen al sistema bancario, específicamente en lo que tiene que ver con liquidez y capital. No obstante lo anterior, y haciendo caso omiso tanto de la reputación que arrastraba Banco Hacendo como de las referidas alertas, fue que alrededor del mes de febrero del 2021, es decir, cerca de 7 meses después, la tesorera municipal de Zapopan, Jalisco, en conjunto con el coordinador de innovación gubernamental Edmundo Antonio Amutio Villa y con el aval o visto bueno del entonces jefe de gabinete Juan José Frangé Saade, así como del presidente municipal de aquel entonces Pablo Lemus Navarro, determinaron efectuar un incremento en el monto del depósito relacionado con este contrato de dinero a la vista, alcanzando así la cantidad de 306 millones de pesos. Podemos advertir, retomando las publicaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que, como lo señaló la Comisión, que en sus facultades llevó a cabo revisiones periódicas respecto al cabal cumplimiento de la normatividad aplicable por este banco. Destacan aquellas en que concluyó que entre los meses de marzo y septiembre del 2021 determinó la existencia de incumplimientos regulatorios con relación a su liquidez y capital. Es decir, tales incumplimientos se hicieron patentes de la siguiente manera. El Banco Hacendo falló en lo siguiente: se detectaron niveles de coeficiente de cobertura de liquidez de la institución por debajo del mínimo regulatorio. Se advirtió que la integración en el capital de 642 millones de pesos como aportaciones para futuros aumentos de capital no reunían los requisitos normativos para ser considerados como tales y en consecuencia debieron ser reconocidas como un pasivo. Tercero, la institución omitió descontar del capital fundamental el monto determinado conforme a la regulación aplicable que correspondía a operaciones a cargo de personas relacionadas relevantes, a razón de 371 millones de pesos celebradas con la institución. Cuarto, se observaron descuentos de capital no reconocidos como pagos anticipados mayores a un año, a razón de 88 millones de pesos y activos intangibles por 70 millones de pesos. Conviene tener presente que desde junio del 2021, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Bancaria y de Valores, publicó en su página oficial la denominada ICAP, Índice de Capitalización, y las dichas alertas tempranas correspondientes al 31 de mayo del 2021 respecto a Banco Hacendo, y advierten que fue la única institución de banca múltiple de entre 51 instituciones de la misma naturaleza que registró una alerta categoría 2, es decir, su situación se agravaba cada vez más. Establecido los antecedentes ya mencionados, genera duda e incertidumbre el proceder de la tesorera municipal, quien en todo momento, y en esto quiero ser muy incisivo, actuó en conjunto con el coordinador de innovación gubernamental, Edmundo Antonio Amutio Villa, y con el aval o visto bueno del entonces jefe de gabinete Juan José Frangé, así como del entonces presidente municipal Pablo Lemus Navarro, en el sentido de que, aún teniendo información pública y fehaciente de las irregularidades que venía presentando el Banco Hacendo, se debió principalmente al resultado respecto a que su reducción del índice de capitalización se debió al resultado negativo acumulado, descuento de activos intangibles y al aumento de los requerimientos de capital por riesgo de mercado. El día 21 de julio del 2021 efectuaron el contrato citado al inicio con esta institución, es decir, la cuenta inicialmente aperturada a través del contrato de depósito bancario con dinero a la vista, en donde ya obraban desde febrero de 2021 un depósito a razón de 300 millones de pesos sin justificación alguna, genera incertidumbre, pues se abrió una cuenta adherida a la cuenta de depósito de dinero a la vista, correspondiente a un contrato múltiple para la celebración de operaciones de inversión para personas morales, para la inversión de 300 millones de pesos a un plazo de 60 días con fecha de vencimiento 21 de septiembre de 2021. Es decir, que el presidente municipal de Zapopan, en sus declaraciones dadas a la prensa, mintió. Contrario a lo que él sostiene,
al momento de la pérdida o dilapidación de la suma de dinero que ya mencionamos, con motivo de la liquidación judicial del Banco Hacendo, dicha cuenta bancaria, si se trataba de una cuenta de inversión, todo tal y como se demuestra y acredita en el informe que nos envía la Tesorería y los anexos que nos remite en el mismo. Es decir, inicialmente se apertura la cuenta con 50 millones de pesos y después se agrega otro monto hasta completar los 306 millones de pesos, pero este último monto depositado ya no es un depósito a una cuenta de cheques productiva, sino a una cuenta de inversión. El alcalde, en su entrevista con el informador, refiere que no se trata de una inversión, sin embargo, el informe de la Tesorería nos deja ver que sí es así, lo cual es muy riesgoso porque está incluso prohibido por la ley, y en eso voy a abundar a continuación. De la información que nos hace llegar la Tesorería Municipal, quiero detenerme en una afirmación que efectúa la tesorera en el comunicado que les haremos llegar y la información que les compartiremos. Al preguntarle sobre el origen de estos recursos, el informe contesta de la siguiente manera: se hace del conocimiento que el origen de los recursos destinados a la cuenta son municipales, por ende se trata de recursos propios. Al admitir dicha afirmación, con la documentación que nos hace llegar la Tesorería, relativa a el superficial y muy estéril procedimiento de investigación que hizo la Contraloría de Zapopan en contra de ella misma, por motivo de esta inversión, se advierte que la referida inversión se encuentra sustentada en la fracción segunda del artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que estatuye lo siguiente. Artículo 14. Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de las entidades federativas deberán ser destinadas a los siguientes conceptos. Segundo, en su caso, al remanente para, inciso A, inversión pública productiva a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente. Cierro comillas. Siendo así, el recurso invertido en el Banco Hacendo constituye, según lo expuesto por la tesorera, un excedente derivado de los ingresos de libre disposición por parte del municipio, mismo que se encuentra destinado, como marca la ley, a inversión pública productiva, que entonces constituía un fondo para ser ejercido en el ejercicio inmediatamente siguiente. Esto se traduce en que los más de 300 millones de pesos legalmente sí tenían un destino, no eran libres como ella señala, y su destino era la inversión pública productiva que debió de ejercerse en el año inmediato siguiente y que no fue posible de concretar debido a que dicha cantidad se depositó en una cuenta de inversión en un banco endeble y con alertas que generaban incertidumbre, pues era patente su reducción en el índice de capitalización, consecuencia del resultado negativo que venían acumulando desde que se llamaban Investbank. Dicho de otra manera, esta situación nos permite ver que existió un actuar irregular por parte de la Tesorería Municipal, con el aval y o el visto bueno del entonces jefe de gabinete Juan José Frangé, así como del entonces presidente municipal Pablo Lemus Navarro, pues no se encuentra justificado con medio de prueba alguno cómo es que se formó dicho fondo y cuál era el fin público para el que se encontraba destinado dicho fondo. En esa medida, las afirmaciones de la tesorera revelan que dicha cantidad debió formar parte de un fondo que se debió de haber constituido para un destino o fin público, a fin de realizar inversión pública productiva que a su vez debió ejercerse en el año 2022, lo que no fue posible debido a que la temeraria inversión efectuada en una cuenta vinculada a un contrato múltiple para la celebración de operaciones de inversión para personas morales en un banco como Hacendo, concluyó en una intervención de la institución, hacia la institución por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que llevó a su liquidación judicial, perdiendo así más de 300 millones de pesos
que debieron de tener un fin público en inversión productiva, de acuerdo a lo que marca la propia ley de disciplina financiera de las entidades federales y los municipios. Es decir, desde el momento en que no se logró dar destino público a esta cantidad invertida de manera negligente y que a la fecha se encuentra perdida por dicho acto desarrollado en contubernio de la Tesorera Municipal, quien en todo momento actuó en conjunto con el Coordinador de Innovación Gubernamental, Edmundo Amutio Villa, y con el aval y o visto bueno del entonces jefe de gabinete, Juan José Frangé Saade, y el expresidente de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, es que se actualiza un menoscabo al erario público municipal con consecuencias sociales muy graves, dada la magnitud de la suma dilapidada de 300 millones de pesos, que tal como lo afirma la tesorera municipal en el sustento legal de su informe, se trataba de un fondo para ser destinado a inversión productiva que ya no se cumplirá y que una vez que se aclare el destino que tenía dicha cantidad hoy perdida, podemos magnificar el daño causado a la sociedad zapopana, que dejará de percibir en servicios públicos, programas sociales y proyectos de infraestructura 306 millones de pesos. Ahora bien, se destaca que no resulta posible pretender justificar que en un periodo breve, como fue parte del 2019 y el 2020, dicho banco, al momento de ser revisado por consultoras privadas, haya tenido cierta estabilidad, siendo que previamente tenía antecedentes, pero además no se habían realizado nuevas revisiones al estatus de este banco, considerando que mientras las consultoras privadas que se encargaron de revisar el estatus o la salud financiera de este banco no repararon o no se dieron cuenta que durante el mismo periodo que ellos revisaron a este banco, hay registros de inversión del municipio de Zapopan en el Banco Santander por la cantidad de 550,000 pesos. Y curiosamente, en un banco con un historial cuestionable, se hayan depositado 300 millones de pesos, aun cuando en el año 2021 sí existían alertas. De ahí que señalemos el actuar negligente en perjuicio del erario público. Por lo tanto, la investigación que realizaron las personas de estas consultoras privadas fue deficiente, pero lo fue más deficiente y más superficial la propia investigación que realizó la Contraloría en contra de la tesorera, sin tomar en cuenta que más que el informe de temporal de estos auditores independientes, entre otros documentos internos que provee el propio banco, no se permite analizar si dicho recurso estaba comprometido con los estándares de confiabilidad y estabilidad del banco, evitando hacer una investigación exhaustiva sobre el deber que tiene el gobierno en el manejo de los recursos públicos, sin que este haya sido suficiente para avalar en el año 2021 si era viable o no depositar 300 millones en este banco. Es decir, la Contraloría hizo una investigación muy deficiente, sin la información necesaria, sin requerir aún más información, porque la poca información con la que se cuenta en tesorería respecto a este banco no nos permite ver lo que sí alcanzó a ver la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que un banco que solamente había atravesado un rebranding no era confiable para que se depositara en ellos 50 millones de pesos y posteriormente se invirtieran 256. ¿Qué sigue en este tema? Evidentemente, Zapopan no es el único gobierno local que cayó en este problema, que metió dinero en este banco. Sin embargo, sí es el que conserva, desgraciadamente, el actuar más sospechoso, pues hasta la fecha no ha habido consecuencias para nadie. No hay nadie que se haya separado del cargo, ni tampoco nadie que se haga responsable de esta situación. El propio alcalde de Guadalajara admitió, de cierta manera, que esta fue una decisión que tomó al margen de la ley, al decir a medios de comunicación que él no tenía nada que ver porque no había firmado nada. Está admitiendo quizás que pudo haber dado la orden, aunque esta no haya quedado plasmada en una hoja. Y eso es muy grave,
porque un funcionario público, un representante popular, no puede tomar decisiones al margen de la ley, debe de ceñirse a nuestras leyes, debe actuar todo tiempo observando el marco jurídico, y si esta decisión la tomó él, debe de rendir cuentas y explicar cómo es que le solicitó a su entonces tesorera que invirtiera este dinero en este banco. El paso que sigue tiene que ver con una decisión muy determinante que debe de tomar el actual alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, pero también las regidoras y regidores de Movimiento Ciudadano. La tesorera, como ustedes acaban de escuchar, y tenemos nosotros la evidencia documental necesaria para comprobarlo, cometió una falta al deber y también hizo uso indebido en el manejo de los recursos públicos, al poner en riesgo y perder 300 millones de pesos, toda vez que los antecedentes de alerta de dicho banco eran suficientes para no ingresar dicha cantidad, tal y como expondré a continuación. Con motivo de los hechos que ya narré y que hice públicos para el conocimiento de la ciudadanía en general, solicité a la regidora, a la tesorera, que me rindiera el informe al que ya referí. Ella admite que estos recursos, al ser públicos, eran de libre disposición. Eso contraviene algunas normas de la Ley de Disciplina Financiera. Y haré las siguientes puntualizaciones para esclarecer esta situación y que tanto ella como los demás responsables enfrenten su responsabilidad administrativa y conforme a lo que determine la Fiscalía General de la República, penal o no. Pues bien, de acuerdo a la información que ella nos suministró, se advierte que durante el mes de octubre del 2021, el síndico municipal determinó incoar un procedimiento administrativo en contra de la tesorera municipal, cuyo cargo ocupaba en aquel entonces Adriana Romo López, con motivo de la pérdida y dilapidación de más de 300 millones de pesos que constituyen recursos públicos del Ayuntamiento de Zapopan, con motivo de una inversión negligente en un banco endeble, con antecedentes muy malos, y también un historial de falta de liquidez y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el procedimiento de investigación substanciado por la Contraloría de Zapopan en contra de la tesorera fue resuelto en el sentido de que no existían elementos que revelaran un actuar administrativo irregular, suficientes para sancionar administrativamente a la tesorera, de acuerdo a los hechos sustentados con la información y pruebas aportadas por la denuncia efectuada por el síndico municipal. Es decir, la Contraloría Municipal, a pesar de lo que les acabamos de narrar, cree que no existen los suficientes elementos para sancionar vía administrativa a esta funcionaria. No obstante lo anterior, es preciso enfatizar que durante la investigación que he venido desarrollando, me he allegado de elementos e información suficientes que no fueron objeto de estudio y examen por parte de la Contraloría de Zapopan. Ello debido a que de manera dolosa y con complicidad del síndico, no fueron comunicados o proporcionados a la autoridad investigadora y sancionatoria que sustanció dicho procedimiento y que revelan una serie de decisiones negligentes y temerarias por parte de la tesorera municipal que concluyeron en el menoscabo de 306 millones de pesos de dinero de las y los zapopanos. Lo anterior lo sustentamos en la siguiente información. Primero, la tesorera municipal pretende justificar la apertura de esta cuenta bancaria en el Banco Hacendo, actualmente en proceso de liquidación judicial, argumentando que tenía la certeza de que la inversión de dinero público a razón de 306 millones de pesos era segura, pues refiere que a la fecha de la apertura de la cuenta, es decir, junio del 2019, dicha institución no registraba alertas de riesgo. Asimismo, pretende justificar esta inversión al argumentar sin sustento alguno que no existió riesgo en invertir dicha cantidad, pues asegura que nunca existió información pública por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acerca de la existencia de alguna alerta que generara incertidumbre respecto a la cantidad invertida en dicho banco.
Es decir, se basan en un informe de una consultora privada para así abrir la cuenta, pero en el momento de admitir la responsabilidad administrativa, quieren menoscabar la información pública que se emite a través de canales oficiales por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de Hacienda, pero también información que emitieron calificadoras de riesgo que también evalúan al gobierno de Zapopan, como lo es Standard & Poor's. Ese doble criterio resulta sospechoso. Estas manifestaciones de la tesorera resultan erróneas y falaces y se traducen en puras justificaciones, pues al menos para la tesorera municipal resultaba un hecho notorio por tratarse de un hecho de relevancia nacional, en específico en materia bancaria y de interés primordial para quien maneja dinero público invertido en instituciones del sistema financiero mexicano, pues para el mes de junio del 2019 ya era de dominio público que el Banco Hacendo venía arrastrando no solo el desprestigio derivado del señalamiento de operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, sino las alertas relacionadas con la falta de liquidez y capital por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante lo anterior, la tesorera municipal de Zapopan, en conjunto con el coordinador de innovación gubernamental, con el entonces jefe de gabinete Juan José Frangé Saade y con el entonces presidente municipal Pablo Lemus Navarro, determinaron abrir esta cuenta con un monto inicial, repito, de 50 millones de pesos como un depósito de dinero a la vista, en tanto que, haciendo caso omiso a la reputación que arrastraba el banco como a las referidas alertas, fue que alrededor del mes de febrero del 2021, la tesorera municipal, en conjunto con el coordinador de innovación gubernamental y con el aval o visto bueno del entonces jefe de gabinete Juan José Frangé Saade, así como del entonces alcalde Pablo Lemus Navarro, determinaron efectuar un incremento en el monto de dicha cuenta relacionada con un contrato bancario de dinero a la vista, pero esta vez como una inversión para personas morales, alcanzando así la cantidad de 306 millones de pesos. Establecido lo anterior, es entonces que genera duda e incertidumbre el proceder de la tesorera municipal, pues aún teniendo a su disposición información pública y fehaciente de las irregularidades y el desprestigio que venía presentando Banco Hacendo, se debió principalmente al resultado negativo que venía acumulando, al descuento de activos intangibles, que se debió principalmente al resultado negativo que venían acumulando, al descuento de activos intangibles y a los requerimientos de capital por riesgo de mercado, fue que el día 21 de julio del 2021 efectuó un contrato con esta institución sin justificación alguna. Se abrió una cuenta adherida a la cuenta de depósito de dinero a la vista correspondiente a un contrato para la celebración de operaciones de inversión. Repito, a pesar de todo este historial, a pesar de las advertencias públicas, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de que ya se habían depositado 50 millones de pesos en un depósito de dinero a la vista, el 21 de julio del 2021 se adhiere una cuenta, pero esta para operaciones de inversión de personas morales, que alcanza la cantidad de 300 millones de pesos, que tenía que vencer el día 21 de septiembre del 2021, pero como todos sabemos, nos enfrentamos al proceso de liquidación de esa institución bancaria. Es decir, contrario a lo que señaló el alcalde, la cuenta bancaria en donde se depositaron más de 300 millones de pesos sí se trataba de una cuenta de inversión, tal y como se demuestra y acredita en el informe y anexos que nos brinda la tesorera municipal en el oficio 1400/2023 T-6746 del 8 de agosto del 2023. En segundo lugar, me permito destacar y analizar la información efectuada por la tesorera municipal, donde afirma lo siguiente. Asimismo, se hace del conocimiento que el origen de los recursos destinados a la cuenta son municipales, por lo tanto se trata de recursos públicos. Al admitir esta información con la documentación que nos hace llegar, se advierte que la inversión de más de 300 millones de pesos se encuentra, como ya hemos dicho, sustentada en el artículo 14
de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y de los Estados, y se refiere a un dinero que debe únicamente gastarse en inversión pública productiva una vez creado un fondo para dicho fin. Es decir, este dinero, como lo dije con anterioridad, constituye un excedente derivado de ingresos de libre disposición por parte del municipio, mismo que se encuentra destinado por mandato de ley a inversión pública, que entonces debía ejercerse a través de un fondo para el mismo fin. Esto es muy grave y debe de actuarse de manera inmediata por parte del alcalde y del pleno, porque estamos hablando de que este dinero legalmente sí tenía un destino. No es dinero que estuviera nada más ahí y con el que se pudiera hacer lo que se quisiera. La inversión pública que debió ser ejercida en el año inmediato posterior y que no fue posible concretar debido a una inversión irregular que se hace en un banco de dudosa reputación, presenta una consecuencia muy grave para las finanzas públicas del municipio. Dicho de otra manera, la tesorera admite en documentos oficiales que no se encuentra justificado con medio de prueba alguno cómo es que se formó dicho fondo y cuál era el fin público para el que se encontraba destinado el mismo. En esa medida y en tanto, no se logró dar destino público a esta cantidad de dinero que a la fecha se encuentra perdida por la inversión temeraria que hizo la tesorera municipal en conjunto con el coordinador de innovación gubernamental, con el alcalde en aquel entonces Pablo Lemus Navarro y con el jefe de gabinete Juan José Franyesade. Se actualiza el menoscabo de este recurso. ¿Por qué decimos se actualiza? Porque en un inicio señalábamos que había sido una inversión temeraria. Surge más información donde ellos niegan que se tratara de una inversión, porque esto está prohibido por la ley, y nos explican que fue un depósito inicial de 50 millones de pesos y después una adherencia a esta cuenta, pero ahora es de una cuenta de inversión para personas morales. Y se actualiza el menoscabo porque entonces estamos hablando que era, no fue solamente un depósito a un banco, también fue una inversión, y en segundo lugar era dinero que por ley ya tenía un destino específico. Y esto constituye un mal manejo de recursos públicos. Por tanto, ello es materia de denunciar de nueva cuenta el actuar de la Tesorería Municipal, motivo de su intervención en los actos que ya se narraron, pues se revela no solamente la responsabilidad penal con motivo de la decisión de invertir negligentemente recursos públicos, sino una responsabilidad administrativa que debe asumir frente al Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, quien avaló su designación, y con mayor razón ante la ciudadanía en general, que depositó su confianza en ella para la administración de la hacienda pública y que al día de hoy podemos decir que ha sido defraudada por su actuar irregular. Por lo que lo más responsable que puede hacer en estos momentos la tesorera municipal es separarse del cargo para efecto de no entorpecer, manipular o coaccionar a quien habrá de desarrollar las investigaciones para determinar qué ocurrió de trasfondo en esta inversión, pues ello implica que se impida el acceso a archivos físicos y digitales que contienen información que habrá de ser materia de examen. En el entendido de que su responsabilidad también se encontrará supeditada a la resolución de aquel juicio de amparo 2043/2021 del índice del Juzgado 14º de Distrito en materia administrativa, civil y de trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el síndico municipal, con el que dice se pretende reintegrar este monto de 300 millones de pesos. Es decir, mientras el síndico presenta este amparo donde la tesorera es sujeta de la investigación, pues lo más coherente es que se separe del cargo para que tanto las investigaciones de Contraloría, el propio amparo, el seguimiento al amparo, que presenta Sindicatura y las denuncias que hemos presentado en la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República se puedan desarrollar de manera efectiva, pues lo coherente sería que la tesorera se separe del cargo.
Ello debido a que en caso de que fracase la estrategia para recuperar los 300 millones de pesos que entabló la sindicatura municipal a través de un juicio de garantías, revelará el grado de responsabilidad que tiene o no la tesorera municipal, ya sea mayor o menor. Sin embargo, este juicio no se puede llevar con la tesorera aún en funciones, porque estaríamos viciando de origen y desde casa el resultado final de la investigación. Es decir, aún y obteniendo una resolución favorable del juicio de amparo, ello no releva la responsabilidad de la tesorera municipal por su actuar negligente y temerario, que tuvo como consecuencia la posible pérdida de más de 300 millones de pesos del erario público de Zapopan, puesto que su obligación es vigilar el uso debido de los recursos públicos, así como estar atenta a las instituciones bancarias en las que se deposita el dinero, pues no pasa por alto que en caso de que la estrategia fracase y no se llegue a recuperar de manera íntegra el recurso público mencionado, aumentaría el grado de responsabilidad por parte de la tesorera municipal, quien deberá responder incluso con su patrimonio por el perjuicio económico ocasionado al municipio, pues para que el municipio tenga alguna posibilidad de recuperar ese dinero, es necesario que en el proceso de liquidación se logre acumular tal cantidad de los bienes y activos de esa institución bancaria y no así de los recursos del IPAP, como erróneamente señaló el síndico. El síndico señalaba que el IPAP podía reintegrar este dinero y que el juicio era contra ellos. La verdad es que no, el IPAP únicamente nos va a cubrir 400,000 unidades de inversión, que son cerca de 3 millones de pesos, poco menos. Sin perjuicio de lo anterior, exhorto al presidente municipal, Juan José Frangé Saade, y también a mis compañeros del Pleno del Ayuntamiento, a que pidamos la remoción de la tesorera municipal a fin de que ella pueda asumir su responsabilidad civil y confronte su responsabilidad administrativa y con honor en este momento renuncie a su cargo, que reconozca que no resulta congruente continuar prestando su servicio público, cuyo cargo aceptó y protestó cumplir a cabalidad, y lo cual no ocurrió en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución, que nos hace protestar y guardar en todo momento la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y también servir de manera íntegra, porque de no ser así, el pueblo de Zapopan tiene el derecho de demandárnoslo. No debe continuar administrando recursos públicos, eso es más que evidente. Es decir, estamos hablando que el dinero de y para los zapopanos ya no puede estar en manos de una persona que no hace su trabajo de manera diligente y apegada a la ley, pues no deben continuar siendo administrados por personas que no quieren asumir su responsabilidad, que no vigilan la integridad de las instituciones financieras con las que Zapopan entabla acuerdos, de quien toma decisiones irresponsables y con falta de probidad, que son principios que olvidó o fue dejando en el camino, o que alguien más le solicitó actuar de esta manera, y bueno, tiene que separarse del cargo para explicarnos si ella actuó de acuerdo a su conciencia, o también que con toda confianza nos diga si fue coaccionada por el entonces jefe de gabinete o el actual presidente de Zapopan, o quien fue en aquel momento de la inversión, presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Lo que sigue, como pueden ver en esta explicación tan sustancial que hemos dado, es que la tesorera se separe del cargo. En ciudades como Puebla, la encargada de las finanzas del gobierno se retiró del cargo para ser investigada. En otras ciudades se actuó de manera oportuna y se retiró el recurso invertido antes de que el banco entrara en liquidación. Y aquí estamos ante situaciones que levantan mucha sospecha, pues de inicio alguien convenció a Zapopan de que su mayor depósito de activos líquidos fuera en un banco de reciente creación, que se aumentara esta inversión a 306 millones de pesos, pero también por alguna razón decidieron no retirar este dinero cuando las señales ya nos avisaban que el banco enfrentaba problemas muy serios. Y a pesar de eso, y a pesar de que se violan algunos principios legales, se violan algunas normas, pues nadie quiere asumir su responsabilidad, y por eso nuestro paso siguiente es solicitar al Pleno
al alcalde que se destituya a la tesorera, pero también ofrecerle la oportunidad de que ella se retire por su propio pie para guardar el honor ante esta situación. De ser inocente, pues la ley se encargará de determinarlo. Pero si no, como cualquier otra persona, como yo, como ustedes, como quienes me acompañan aquí en la rueda de prensa, tiene que hacerse cargo de sus decisiones, de sus acciones, y tenemos que guardar en cada momento que el servicio público sea completamente íntegro. Posterior a esto, lo que queda es insistir en que las denuncias que ya presentamos sigan un curso normal y se puedan realizar sin ningún tipo de impedimento. Nosotros hemos estado ofreciendo pruebas, hemos estado ofreciendo información, hemos estado ofreciendo cada día más evidencia de que esto se trató de una acción sospechosísima, porque de 50 y tantos bancos con los que Zapopan podía depositar este dinero, decidieron hacerlo en el banco más polémico, en un banco que recientemente había cambiado de nombre, y depositar ahí la mayor cantidad de dinero líquido, es decir, de dinero que deberíamos de tener a disposición y no ahí guardado para que generara rendimientos. Eso en lo que toca al Banco Hacendo, las denuncias en la Fiscalía General de la República, Fiscalía Anticorrupción y la pertinencia de separar del cargo a la tesorera municipal, que es un tema que espero podamos discutir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Zapopan. Y en tercer lugar, quiero informarles de otro juicio que estamos llevando a cabo. Como ustedes saben, en la intersección de la calle Hidalgo y Laureles, aquí en el centro de Zapopan, enfrente del Hospital Gómez Farías del Issste, y enfrente de la clínica del IMSS, existe una esquina donde antes estaba Plaza Arcos. Este era un espacio público, era un terreno público que de una manera probablemente o posiblemente ilegal se desincorpora del municipio de Zapopan, termina en manos de una constructora propiedad de familiares del gobernador Enrique Alfaro, y que con la promesa de que iban a construir un museo, se le cede el espacio y la oportunidad de realizar esta obra a los familiares del gobernador. Pues hoy en día se trata de una torre de departamentos que ha generado mucha molestia entre los vecinos. Los departamentos, según hemos podido nosotros constatar en redes sociales y también en los procesos de venta del equipo de ventas que desarrolla la obra, están cerca de 6 millones de pesos, la preventa por cada departamento, y te ofrecen en todo el concepto del edificio restaurantes, cercanía al Museo de Arte de Zapopan, cercanía aquí al CIS, al Parque de las Niñas y los Niños, cercanía a las estaciones de tren, pero también te ofrecen como una amenidad más el dichoso museo, que era el pretexto por el cual se les había dado este espacio público a los familiares del gobernador. Nosotros presentamos un amparo en contra de esta obra. Lo presentamos por 2 razones. En principio, porque se trata de una obra que presumiblemente se está desarrollando de manera ilegal. También porque los vecinos nos han hecho saber que les genera mucha perturbación, desde ambiental como visual y de todo tipo. Y también porque a la gente le resultó un acto de defraudación que el gobierno les ofreciera un museo y terminó dándoles una torre de departamentos que lo único que va a hacer es encarecer el costo de la vida en esa zona y gentrificar el centro de Zapopan, expulsar en algún momento a los comerciantes, pequeños comerciantes del centro, y que va a generar también problemas de movilidad y problemas de otro tipo. Presentamos este amparo para revisar si los permisos, tanto de construcción como de edificación y habitabilidad, se habían dado apegados a derecho, también para verificar si el proceso de desincorporación que hace el ayuntamiento había sido legal, y en el transcurso nos encontramos con muchas sorpresas que no les puedo especificar ahorita porque debo guardar la secrecía de nuestra estrategia jurídica, pero que concluyeron en los siguientes actos judiciales. Desde hace días hemos estado en un proceso de litigio muy frontal en contra de la sindicatura municipal,
quienes han salido en defensa de la constructora y logramos conseguir el incidente de suspensión. El incidente de suspensión es previo a conseguir nosotros una suspensión provisional, en tanto el juzgado que lleva el amparo investiga el fondo de la situación. Ante esto, ante esta estrategia que nosotros entablamos de ampararnos en contra de la licencia de construcción de Plaza Arcos, el ayuntamiento presentó una queja contra el amparo que promovimos, ya que considera que no hay afectados ambientales, a pesar de que la pérdida de un espacio público es también la pérdida de un equipamiento ecológico para las personas, o simplemente de un espacio recreativo en el cual se puedan ejercitar o puedan pasar ratos de ocio. Estos efectos ambientales que niega la sindicatura, efectos que niega la sindicatura ambientales y ecológicos, pues es respecto al cambio de uso de suelo. Nosotros nos amparamos contra la licencia porque una de las cosas que detectamos es que el cambio de uso de suelo no es del todo apegado a la ley. Asimismo, la sindicatura, y esto es de verdad risible, argumenta que yo como regidor de Zapopan no tengo calidad jurídica para presentar este amparo, porque ellos argumentan que a pesar de ser regidor, no represento los intereses de la sociedad zapopana y no soy vecino de la zona. Estas dos cosas son ridículas, realmente son maniobras dilatorias. Lo que pretende hacer sindicatura es aplazar lo más que pueda la suspensión de la obra. Es casi un hecho que en días próximos vamos a conseguir que se suspenda la obra para ahora sí entrar en el fondo de la situación, en la ampliación del amparo y de la defensa jurídica que haga sindicatura. Ahí se determinará quién tenía la razón. Y es tan sencillo, si la razón la tiene el gobierno de Zapopan o la tenemos nosotros, los ciudadanos, y quien la tenga, pues ganó el juicio, ¿no? Nuestro trabajo frente a esto ha sido promover diversos juicios en contra de autoridades responsables, pues hemos analizado que han incumplido con diversas obligaciones, como hacer los cambios de uso de suelo de manera adecuada, transparentar la información sobre este megaproyecto y los estudios de impacto ambiental y de patrimonio histórico del centro de Zapopan, pues son deficientes y en muchos casos difíciles de conocer. En los siguientes días vamos a estar denunciando posibles actos delictivos dentro de este megaproyecto y les seguiremos informando. Dentro de las cosas que han sucedido, pasó una que es muy graciosa, porque en las maniobras dilatorias que hace la sindicatura para evitar la suspensión de esta obra, argumenta que además de que no tengo la calidad jurídica, que es muy fácil de comprobar, incluso anexan capturas de pantalla de Google Maps donde está mi domicilio y después el centro de Zapopan y lo miden. Dicen ellos que como vivo a 3 kilómetros de distancia, pues no tengo interés legítimo, como que si el medio ambiente no nos afectará a todas y todos, ¿no? Dentro de la información que le requiere el juez a sindicatura, le solicita que exhiba la licencia, que la presente. Y sindicatura le contesta solicitando una prórroga razonable con el fin de no caer en desacato, pues no cuenta con la información. Esto es irrisorio, porque estamos hablando que el abogado del municipio dice que no cuenta con documentos que emite el propio municipio. Pero bueno, entendemos de qué se trata. Ellos están haciendo un esfuerzo porque los intereses del cártel inmobiliario, los intereses de la familia de Enrique Alfaro, pues queden intactos, ¿no? En menoscabo de la población de Zapopan. Nosotros insistiremos en llevar este juicio hasta sus últimas consecuencias y dentro de los muchos escenarios que se puedan presentar es que si ganamos este amparo, pues tanto el ayuntamiento como la constructora estén obligados a restituir al estado natural de las cosas esta plaza o también a que podamos contar con equipamientos públicos de calidad. Nosotros hemos presentado ante la sociedad estas imágenes preguntándoles qué es lo que la gente quisiera ahí. Nos queda claro que la gente no quiere más torres de departamentos que encarezcan su vida, que generen más tráfico, que los expulsen de sus comunidades, porque eso es lo que termina pasando con las torres de departamentos y la gente lo que quiere, pues en su mayoría es un parque.
quieren un espacio verde, un espacio que le pueda proveer servicios ambientales a la sociedad y no solo a unos cuantos, y que puedan disfrutar junto con sus familias. También hemos ofrecido que podamos imaginarnos un hospital en este predio. Esto es muy importante. Mucha gente afín a Movimiento Ciudadano me hizo comentarios de que para qué un hospital si ya había dos, y aquí cerca está el hospitalito de Soquipan, etcétera, el hospital de Zapopan también. Bueno, se ve que nunca han utilizado la salud pública. Desgraciadamente, tanto la clínica del IMSS como la clínica del ISSSTE, el hospitalito, el hospital de Soquipan y muchas Cruz Verdes están saturadas. La gente ni siquiera a veces cuenta con salas de espera, tienen que esperar en las banquetas, tienen que esperar en la calle, y el acceso a la salud es cada vez más restrictivo aquí en Jalisco. Tan solo en la ley de ingresos que se va a discutir este año, la bancada de Movimiento Ciudadano no aceptó mi propuesta de reducir en un 50% el costo de las consultas, el costo de los medicamentos, y subsidiarlos a través de los incentivos que se dan a las grandes empresas, ¿no? Ellos quieren seguir dando subsidios fiscales, dando incentivos fiscales a las grandes empresas, mientras encarecen los servicios de salud, porque para ellos la salud es un negocio y para nosotros es un derecho. En los días siguientes tengo más entrevistas con los encargados de los juicios, les vamos a seguir informando, repetiremos este ejercicio porque sabemos que no toda la prensa es libre aquí en Jalisco, esa es una realidad, es innegable, y en muchos casos reciben presiones externas para no atender temas de interés público. Nosotros no los juzgamos. Desde hace muchos años que militábamos en la oposición, sabíamos que el poder se ensañaba siempre con quienes teníamos pensamiento crítico. Comprendemos perfecto que ellos sean objeto de censura y de represión por parte del gobierno de Jalisco, también del gobierno de Guadalajara, de quien recibe, al menos yo, su servidor, recibe la mayor censura posible desde allá, y también del propio Ayuntamiento de Zapopan. Hoy estamos transmitiendo aquí desde la sala de prensa, donde se supone que debería de estar la prensa a disposición de todos los miembros del Cabildo, no solamente del alcalde, pero bueno, por alguna razón no están, no los juzgamos, los comprendemos, y al final de cuentas, nada está por encima del contacto directo con la gente. Hoy aprovechamos para informar a través de este formato. Lo vamos a repetir la próxima semana con los avances que tengamos sobre los 3 temas, las denuncias, la situación de la tesorera y Plaza Arcos. Y también vamos a seguir en la calle, informándole a la gente qué es lo que está pasando y qué es lo que sigue. A quienes se conectaron les quiero agradecer mucho, a quienes vinieron también les agradezco mucho. Esta información se las vamos a compartir más tarde. Vamos a subir también las respuestas que nos ha dado Tesorería, para que la gente también se forme un criterio, puedan analizarlo y puedan constatar con sus propios ojos que lo que está ocurriendo en Zapopan es una anomalía de dimensiones muy grandes. Muchas gracias. ¿Hay preguntas ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sigue transmitiendo? Tengo 2 participaciones, regidor, o 3. Primeramente felicitarlo porque ha sido el único regidor que públicamente ha hecho uso de esta denuncia y que nos beneficia a nosotros como habitantes de Zapopan, como ciudadanos. Felicitarlo por esa valentía, es muy significativa para 1,5 millones de habitantes de Zapopan. En segundo lugar, quiero preguntarle si ya se sabe actualmente si son específicamente recursos federales o recursos propios del municipio. Lo que argumenta la tesorería es que son recursos propios del municipio. Sin embargo, esos recursos que ella menciona vienen en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios, cómo se deben de gastar. Y se deben de gastar en inversión productiva, es decir, programas sociales, becas, infraestructura. No se pueden meter en cuentas de inversión. Entonces, hay una especulación mía, es que el depósito inicial fue una simulación
el objetivo real era que con dinero público se hiciera una inversión para generar ganancias, rendimientos, y pues la propia ley marca que eso no se puede hacer con recursos públicos. El recurso público es para gastarse en la gente, ¿no? Entonces, esos son recursos del municipio, sin embargo, eso no excusa de su responsabilidad a la tesorera, de hecho la agrava, porque debería de haberlos utilizado para hacer un fondo que se tendría que haber gastado en inversión productiva. Entonces, es información que vamos a hacer llegar a las autoridades también, en este caso a la Fiscalía General de la República, a la propia Anticorrupción también, para que tengan en consideración ese antecedente, ¿no? Y también se la vamos a llegar al alcalde y a los demás regidores para que tomen su decisión. Si ellos quieren participar en una situación que es muy cercana al encubrimiento después de la información que les vamos a suministrar, pues allá ellos, pero también tendrán que enfrentar responsabilidades. Solo hay muchas personas que lo respaldamos, muchos ciudadanos, habitantes de Zapopan, y en el tema, finalmente, en el tema de las amenazas, siguen las acusaciones, ¿cómo estamos en ese sentido contra su persona? Esto es una información que yo no he hecho pública, realmente. Dentro de todo lo que está aconteciendo, nuestro objetivo principal es que no haya impunidad. Porque no hay impunidad, ¿en qué sentido? Siempre se ha vuelto una mala tradición que la gente, los servidores públicos, la hacen y no la pagan, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros evidenciando un actuar negligente, anómalo, muy sospechoso, y nuestro interés primordial ahorita es que o la gente de Zapopan recupere ese dinero o que quienes fueron los responsables paguen. Ese es el principal objetivo. No quisimos hacer ruido con alguna nota amarilla respecto a las amenazas, no presentamos denuncia respecto a las amenazas, creemos dentro de la estrategia jurídica que eso forma parte de otro momento procesal más cercano al tema de Plaza Arcos que al tema de Hacendo. ¿Por qué? Porque es un tema que involucra una confrontación con una constructora muy poderosa, que es de familiares del gobernador, y ahí sí hemos solicitado medidas de protección al Ministerio Público Federal. Respecto a las amenazas que yo recibí del alcalde aquí en el Pleno, sí hicimos de conocimiento del de la mesa de seguridad que tiene el presidente López Obrador todas las mañanas. Hicimos llegar información a la Secretaría de Seguridad Pública, es un tema que ellos tienen en pleno conocimiento, pero del cual no hemos querido hacer mucho ruido para que también la gente no tema al momento de exigir justicia, que no tenga miedo de exigir justicia, de exigir transparencia, de exigir rendición de cuentas, ¿no? Entonces va en esa situación, evidentemente el hecho fue público y notorio, y al ser público y notorio que se me estaba amenazando, pues muchas instituciones de impartición de justicia, de seguridad, pues se pusieron en comunicación conmigo. Entonces es un tema con el que yo no estoy tranquilo realmente, porque estamos hablando de intereses que superan con mucho las capacidades que humildemente pueda tener un regidor o una regidora, pero nos concentramos más en recuperar el dinero. Pues listos. Muchas gracias.